Buenas noches chicos, ¿cómo están? Espero que estén bien. Pues vamos a continuar con nuestro avance en este curso que es Programación Orientada a Objetos con Java, prosiguiendo con lo que habíamos quedado el día de ayer. El día de ayer habíamos visto los primeros conceptos importantes de la programación orientada a objetos. Conceptos de cómo vamos a ir programando, cómo vamos a ir estructurando nuestros programas. Pues el día de hoy vamos a continuar. Para eso voy a presentar mi pantalla. Listo, ya estoy presentando la pantalla. Me avisan nomás si no se ve. Pues bien, vamos a abrir nuestro proyecto. Aquí está. Estábamos haciendo un ejemplo de un contacto. Habíamos visto el día de ayer los dos primeros elementos importantes con respecto a la creación de clases eran lo siguiente. Empezamos declarando la clase, le tenemos que dar un nombre, y esto es importante porque es su identificador. En este caso teníamos la clase contacto. ¿Listo? ¿Qué sigue a continuación? En esta parte de aquí les había dicho que declaramos lo que vamos a conocer como atributos. Habíamos visto que también tiene otro tipo de nombres, como variables de instancia, como variables globales, como variables... variables de instancia, variables globales, atributos, campos, lo que sea, como quieran llamarle. ¿Listo? Pues bien, esa era la parte de aquí. Habíamos visto que no solamente son variables, también podrías tener constantes, ¿no? Entonces, de todos modos, cualquier cosa que se encuentre aquí, se considera un atributo. Los atributos son características de aquello que estás intentando representar. ¿Listo? Entonces, eso. Por otra parte, ¿qué teníamos aquí abajo? Aquí abajo teníamos un constructor. Este constructor, ¿qué es lo que hacía? El constructor tenemos que es un método entre comillas especial y entre comillas lo de método, porque es realmente algo que sirve o algo que te va a permitir crear objetos, algo que te va a permitir instanciar objetos. Eso de instanciar vamos a ver muy bien qué es esta palabra instancia, pero para nuestro entendimiento va a ser esto. Un constructor te ayuda a dar valores iniciales, ¿a qué cosa? A tus atributos. ¿Listo? Eso es entonces lo que tenemos por ahora. ¿Qué es lo que sigue a continuación? ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Habíamos quedado en que tenemos dos métodos. ¿Cuáles son los otros dos métodos? O bueno, ¿qué son los métodos? ¿Qué tenemos como el pendiente de métodos? En el pendiente de métodos tenemos que justamente eso, cómo se declara un método. O básicamente, ¿qué rayos son los métodos? Para eso vamos a ver un poquito nuestros slides. Vamos a buscar por aquí. Ya. Habíamos visto que en la representación general de una clase se divide en tres, o se particiona en tres. Nombre de la clase, atributos y métodos. Habíamos visto que existe un método especial. Un cachito. Perdón. Ya saben, si no les acepto, me mandan mensajito. Perdón. A veces, como les digo, no se escucha o no sé si será... Pero a veces es medio raro esta cosa. Ya, lo siento. Gracias por avisar, Noelia. Pues continuando, les decía. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Habíamos visto que esto de nuestras queridas clases se parte en tres. O lo vamos a estructurar de tres maneras. ¿Ya? ¿De qué maneras? Digo, ¿cómo vamos a hacer esto? Pues hemos dicho nombre de la clase, atributos y métodos. Justamente estábamos viendo esto de los métodos. Habíamos visto este método que técnicamente no es un método. Bueno, dicen que no es. Se parece bastante a uno. De hecho, yo diría que sí es un método constructor. Pero bueno, ahora vamos a ver los métodos generales o los métodos en términos generales. ¿Qué son los métodos? Los métodos son acciones, son cosas que va o que sabe hacer aquello que estás representando o aquello que estás intentando representar. ¿Ya? Entonces, particularmente, ¿qué es lo que sabe hacer un contacto? ¿Qué es lo que te interesa de un contacto? Pues eso depende mucho del contexto, ¿no? Quizás, no sé, un contacto
lo que normalmente haces con un contacto es que sabes los valores de sus atributos justamente para cuestiones prácticas, ¿no? Cuando quieras buscar uno, cuando quieras modificar algo, cosas así. ¿Vale? Entonces, los métodos en términos generales es eso. ¿Qué son los métodos? Son acciones, son cosas que sabe hacer aquello que estás por modelar. Pero antes de ver métodos así de manera casual, vamos a ver métodos que son especiales. No especiales en el sentido que sean reservados, no en el sentido de que sean propios del lenguaje, sino que por protocolo son los métodos que te van a permitir acceder o modificar atributos de una clase. ¿Ya? Les dije, los atributos nosotros lo vamos a entender como las características de una clase, las propiedades, algo que es tuyo. Por tanto, alguien de afuera no puede sencillamente venir, modificarlo, ni hacer nada. O sea, es tuyo. Si quiere saber su valor, si quiere modificar algún valor, lo va a hacer de la manera correcta, es decir, de la manera educada. Como les dije, ¿no? Cuando alguien quiere saber algo de ti, tendría que preguntarte. No te roba, no hace nada malo, ¿no? Tendría que hacerlo de la manera correcta, preguntándote. Pues vamos a ver esto. Existen métodos, o bueno, particularmente estos dos métodos se caracterizan por ser eso: accesores o modificadores, getters y setters. ¿Listo? Entonces, partamos con el primero. Los métodos get. ¿Qué hacen los métodos get? Los métodos get te devuelven el valor de algún atributo. Por ejemplo, imagínense, si yo quiero saber el nombre de un contacto, ¿cómo le diría? Tendría que preguntarle a un objeto o al objeto en sí: objeto, ¿me puedes dar tu nombre? Quiero saber qué te llamas. Pero ¿cómo yo le voy a decir eso? ¿Cómo le hago llegar mi pregunta? Pues la manera en la que yo le hago llegar mi pregunta es de una manera educada. ¿Cómo hago eso? Como les había dicho, tendría que utilizar un método accesor. un método accesor. En este caso, el método que tendría que usar sería un método get. Los métodos get viene del inglés obtener. Lo que te permite es obtener justamente el valor de aquello o de algo que estés consultando. Por ejemplo, en este caso, yo quiero obtener el valor del atributo nombre. ¿Cómo haría esto? Para empezar, veamos la sintaxis de un método. De hecho, ya lo conocemos, hemos venido haciendo métodos todo ese tiempo, pero recordemos. Normalmente, un método tiene un modificador de acceso. Por ahora vamos a utilizar el modificador de acceso público. Aparte de esto, ¿qué tenemos? Un método devuelve algo, o bueno, tiene un tipo de retorno, que puede ser un valor, o bueno, un tipo de dato, o puede ser vacío, pero explícitamente siempre tiene un tipo de retorno. En este caso, si yo quiero saber el valor del nombre, ¿cuál debería ser mi tipo de retorno? Pues mi tipo de retorno es el tipo de dato de aquello que estoy preguntando. Debería ser de tipo string. Entonces yo digo, este método me va a devolver una cadena, un string. ¿Listo? Ahora, ¿qué sigue? El nombre del método. ¿Qué se va a llamar? Este método particularmente, les dije que por regla debería llamarse, o bueno, es un método get, es un método accesor. Por tanto, por protocolo, se dice que tienes que anteceder al nombre del método la palabra get, de obtener. Seguido de esto, pones el nombre del atributo que quieres obtener. En este caso, yo quiero obtener el valor de nombre. Por tanto, esto se va a llamar get nombre. Listo. Esto, como les digo, solo es el nombre del método, es por protocolo. Técnicamente podría llamarse lo que sea, lo que nos interesa es su funcionalidad. Pero para identificar que este método es un get, pues justamente tienes que anteceder la palabra reservada get y el nombre del atributo, en este caso es nombre. Listo, como todo buen método, abre paréntesis, en este caso, por regla, los métodos get no reciben parámetros, no. Su única línea de instrucción es un retorno. En este caso es palabra reservada return. ¿Return qué cosa? Devuelve directamente el valor del atributo. Devuelve directamente el nombre. Entonces aquí va a ser return qué cosa. ¿Qué atributo quiero devolver? ¿Qué valor quiero devolver? El valor del atributo nombre. ¿Qué se llama el atributo? Nombre. Entonces, ¿qué retorno? Retorno nombre. Listo, nada más. Miren, si mando a compilar, la clase ha compilado, no hay errores de sintaxis. Es más,
Si digamos, yo quiero hacer el get de otro de los atributos, imagínense del número de celular. Yo tendría un método que es público, que me devuelve un tipo de dato entero. Como es un método get, antecedo la palabra get. ¿Qué atributo quiero devolver? El número del celular. Entonces digo get número celular. ¿Listo? Sé que no recibe parámetros y sé que su única línea de instrucción es ¿qué cosa? Es un retorno, es un return. ¿Return qué cosa? Nombre del atributo. ¿Qué se llama el atributo? Número celular. Listo. Si mando a compilar, la clase ha compilado y no hay errores de sintaxis. Salgo de aquí. Hagamos la prueba. No, esto no. Ya. Creamos un objeto. Me dice, dame el nombre del contacto. Ya, yo le voy a dar Ariel. ¿Qué número de celular vas a tener? 123, 123. Ya. Ok, se crea el objeto. Y miren, si yo le doy clic derecho, aquí se listan los métodos que yo puedo ejecutar. ¿Qué métodos yo puedo ejecutar? Pues los dos que he creado. Miren, tengo el método getNombre, tengo el método getNúmero celular. Puedo ejecutar cualquiera de los dos. Entonces, en este caso, hago la prueba, pues podría hacer la prueba cualquiera. Si yo le doy getNombre, ¡voilà! Ahora me está devolviendo el nombre. Y ojo, esto es importante porque te está devolviendo el dato. Antes nosotros cuando lo inspeccionábamos solamente lo veíamos. Esto es algo que te provee la interfaz de BlueJ, pero no es nada que ver con el código. Esto ya es el código. Porque te está devolviendo un método, te está devolviendo una respuesta. Y aquí está, te está devolviendo el nombre de Ariel. Pues bien, funciona con otro. Vamos a ver, get número celular. Aquí está, te está devolviendo el número de celular. Todo bonito. Ya. Hasta aquí todo va bien. Estos métodos get, entonces, recuerden que son los equivalentes a cuando tú preguntas algo de... Por ejemplo, ¿no? Podrías preguntar, ¿qué te llamas? ¿Cuál es tu número? O podrías preguntar cualquier otra cosa, ¿no? Cualquier información que quieras saber sobre algún dato que no es tuyo, ¿no? Porque por eso preguntas cosas que tú no sabes. Los get son lo mismo. Mediante el método get es como si tú le preguntaras de manera educada sobre alguno de sus valores, de sus atributos, y pues te va a devolver. Aquí sí tienes la garantía de que siempre te va a responder. ¿Listo? Ahora vayamos a ver sus primos. Bueno, los otros métodos. Estos son los métodos de acceso, ¿no? Porque accedes a valores. Pero ahora, ¿qué pasa cuando quieres modificar un valor? Por ejemplo, imagínense que quiero volver familiar a un contacto. ¿Cómo cambiaría su valor de falso a verdadero? Para eso existen los métodos que se llaman set. Del inglés establecer. El método set, ¿qué es lo que hace? Como su nombre indica, establece un nuevo valor para algún atributo. ¿Listo? De manera individual. De la misma manera, entonces, tú podrías crear métodos set para cada uno de tus atributos. En este caso, pues el método set lo único que tiene, o su único trabajo es cambiar el valor de alguno de tus atributos. ¿Listo? Ahora vayamos a ver su sintaxis. Aquí para completar, como tenía 3 atributos, la constante no lo vamos a... Bueno, también, sí, vamos a hacerlo, pero bueno, la constante es estática, así que técnicamente... Ahí lo vamos a dejar, es solamente un ejemplo, ¿ya? Vamos a hacer los get sets de los atributos de las variables de instancia, no de la constante, ¿ya? Entonces, tenemos esto. Vamos a tener un método public. Vamos a completar los métodos get. Esto sería boolean. Se llamaría get familiar, el atributo familiar. En este caso, como este atributo es de tipo booleano, pues lo más correcto es, bueno, es un true o false, ¿no? Donde tú consultas, ¿es un contacto familiar o no? O sea, es mejor hacerlo en forma de pregunta. Más que decirle un boolean familiar, podrías ponerle ¿es familiar? De esta manera es como si estuvieras preguntando, ¿es familiar? ¿Sí o no? ¿No? Vamos a cambiar el nombrecito. En vez de familiar, se va a llamar ¿es familiar? Como si fuera una pregunta. ¿Ya? Listo. Entonces aquí voy a devolver el atributo ¿es familiar? ¿Qué es lo que hago? Habíamos visto que solamente es un return de un ¿qué cosa? Del atributo. ¿Qué se llama el atributo? ¿Es familiar? Ya está. Ahora, ¿qué es lo que hacemos a continuación?
ahora sí, vamos a ver sobre los métodos set. Les dije, los get te sirven para acceder, para consultar valores. Ahora, vamos a intentar modificar valores. Para eso hago los métodos set. ¿Cómo se hace? Pues, modificador de acceso público, por ahora todos los métodos son públicos. Aquí viene la primera característica. Su tipo de retorno de los métodos set siempre es void. ¿Por qué? El tipo de retorno es vacío, ya que no te devuelve nada tras efectuar un cambio en algún atributo. Tal como su nombre indica, si estás cambiando el valor de algo, lo que ocurre es que hay un cambio de valor interno dentro de tu objeto. Pero eso no significa que te tenga que responder algo, que te tenga que devolver un dato. No, tú no has consultado por un dato, tú has dicho quiero modificar un dato. Por tanto, lo que ocurre con los sets es que lo único que hace son modificaciones internas de estado dentro de los objetos. Por tanto, no te devuelve nada. Por eso el tipo de retorno es void, es vacío. Y esto es lo que les decía sobre los métodos. Pueden devolver algo, explícitamente un tipo de dato, o pueden devolver nada. Es decir, te devuelvo un vacío, no te devuelvo nada. Eso es lo que caracteriza un método, ¿no? Su tipo de retorno. Habíamos visto que en los constructores carece de esa parte en su sintaxis. No tiene ningún tipo de retorno. No es ni vacío ni nada, no. Directamente carece de ello. Entonces es por eso que el constructor se diferencia de un método normal. ¿Ya? Volviendo a los métodos sets. Habíamos dicho que van a ser void, no te devuelve nada. ¿Y cómo se los declara? Por protocolo se dice que estos métodos tienen que anteceder la palabra set, que está indicando que este método te sirve para cambiar el valor de algo. Por algo es set. ¿Set qué cosa? Después de la palabrita set, pones el nombre del atributo que vas a cambiar o que este método se encarga de cambiar. Por ejemplo, el nombre. ¿Qué pasa cuando quieres editar el nombre de un contacto, ¿no? Tú harías un set nombre. Ahora, los métodos set sí reciben un dato por parámetro. ¿Qué dato es el que reciben? El dato que reciben es justamente el nuevo valor que quieres que tenga tu atributo. ¿Ya? En este caso, ¿cuál es el que quiero que tenga mi atributo? No sé, yo sé que el dato me va a llegar de afuera. Imagínense que tú quieres cambiar tu contacto, ¿ves? Has conocido a alguien, luego se ha vuelto tu amigo, le pones le pones un nombre más fraterno. Pero dicho valor te llega de afuera. Tu programa no sabe cuál es el nuevo nombre que quieres ponerle. Como el dato te llega de afuera, dicho dato es un parámetro. ¿Cómo declaramos un parámetro? Hemos dicho que para recibir un parámetro tenemos que declarar una variable donde recibir el dato. Entonces, ¿qué tipo de dato es el atributo que estoy por cambiar? Su tipo de dato es string, por tanto el valor que me va a llegar también es string. ¿Y qué se llama o qué se va a llamar mi parámetro? Yo lo voy a dejar con valor. Aquí no existe una regla como tal. Puedes poner el mismo nombre de tu atributo. Puedes poner, no sé, un valor y luego nombre de tu atributo. Podrías poner algo que tú quisieras. Yo normalmente lo estandarizo con valor. ¿Por qué? Para establecer cualquier nuevo dato, tengo que saber el valor. No tengo que saber el dato. Por tanto, yo lo dejo así. ¿Ya? El chiste es esto, que declares la variable, que declares el parámetro donde vas a recibir dicho dato que te va a llegar de afuera. ¿Ya está? Abro llave, cierro llave. La única línea de instrucción de un void es la siguiente. ¿Cuál? No es un retorno, ya que no devuelve nada. Entonces, ¿qué es su única línea de instrucción? Es una asignación. Tú dices, tu atributo nombre, en este caso porque el set corresponde al nombre, ahora va a guardar otro valor. Le asignas un nuevo valor. ¿Qué valor? Ese valor que se llama valor. Listo, nada más. Eso es lo único que hace un método set. Recibe un nuevo valor, el cual va a ser guardado o el cual va a ser almacenado por el atributo en cuestión. De esta manera tú puedes ir cambiando el valor de tus atributos. Ojo, el atributo siempre va a existir. Lo que va a ir cambiando es el valor que contenga el atributo, el valor que define ese atributo. ¿Listo? Entonces tengan cuidado con eso. Ya está. Y de la misma manera puedo hacer lo mismo para mis otros dos atributos. Tengo un método que es public, que no me devuelve nada, que se llama set, ¿qué cosa? En este caso, número celular. ¿Qué tengo que hacer para establecer un nuevo valor del celular? Recibo por parámetro el valor y hago una asignación.
Yo le digo que mi número celular, ahora guarde otro valor. ¿Cuál? Este valor. Listo, ya está. Y lo mismo para el último atributo. Va a ser un public void set es familiar. En este caso, que me llega por parámetro, un parámetro boolean, que es el valor, el nuevo valor. Y aquí le pongo número celular. Ay, perdón. Aquí es familiar. Es familiar. Pasa a ser igual al valor. O guarda ese valor. Listo. Y ya está. Si mando a compilar, la clase de compilado no hay errores de sintaxis. Si se dan cuenta, hemos creado los métodos protocolares de acceso y modificación correspondientes a esta clase en particular. Hagamos la prueba. Nos creamos un objeto. Otra vez vamos a dar los mismos datos. Vamos a dar Dariel y el 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ok. Si yo intento obtener alguno, por ejemplo, ¿es un contacto familiar? Me dice, no es un contacto familiar. Si le digo, no sé, dame tu nombre, me llamo Dariel. ¿Qué pasa si le digo, a ver, otro get? Get número celular, 1, 2, 3, 1, 2, 3, todo bien. Ahora, ¿qué pasa si justo Dariel se cambió de teléfono, ¿no ves? Dice, no sé, quiero mi dual sim, algo así, yo qué sé. Y lo bota el otro y dice, ni modo, me quedo con el nuevo. Ya tienes que cambiar sus números de celular. Para cambiar el número de celular tendrías que invocar al método set número celular. Y dice, ok, dame el nuevo valor. Ahora tu celular va a ser al revés, 987. Le damos ok. Ahora, no te ha devuelto nada. Pero para ver si el cambio es efectuado, volvamos a consultar. Yo voy a intentar obtener el número de celular. Y ¡voilá! Lo que te ha devuelto es el valor de celular actual. Y efectivamente, yo lo había cambiado. Ya no es 123, ahora es este número. Y lo mismo, imagínense que digo, ahora quiero que sea un contacto familiar. Debe ser el get, perdón. Yo le digo, quiero que ahora sea un contacto familiar. Entonces esto se va a volver true. ¿Listo? Si consulto por esto, me va a decir, efectivamente, ahora es true. ¡Genial! Por último, ¿qué pasa si quiero cambiar, digamos, el nombre de mi contacto? Que ya no sea Dariel, ¿no ve? Se ha vuelto mi amigo, mi mejor amigo, yo qué sé. Y le digo, ahora te vas a llamar Bro, yo qué sé. Le vamos a dar OK. Si consultamos por el contacto, miren, get nombre. Ahora me dice Bro. Entonces, si se han dado cuenta, hemos podido ir cambiando los valores de los atributos. ¿Listo? A eso se le llama ir modificando el estado. ¿El estado de qué? Modificar el estado actual de un objeto. ¿Qué es el estado de un objeto? Supongo que es algo que estamos usando bastante y no les estoy explicando. El estado de un objeto se define en base a los valores actuales que tengan sus atributos. ¿Listo? Eso se llama estado de un objeto. Y pues bien, hasta aquí sería la parte mega introductoria de lo que es la programación orientada a objetos. Es lo más básico, súper sencillo y bonito con respecto a programación orientada a objetos que podemos conocer. Hasta este punto vamos a empezar a resolver ejercicios de la práctica. Vamos a ver. Para esta práctica tenemos la práctica de Pow. Vamos a empezar resolviendo este ejercicio el día de hoy. ¿Ya? Tenemos tiempo. El ejercicio de hoy se llama Unicornio Bot. Pues iniciemos. Los bots han ganado popularidad durante estos años. Es bastante interesante verlos en todo tipo de aplicaciones y servicios. El día de hoy trataremos de simular un comportamiento bastante simple. Lo que haremos será modelar nuestro asistente personal, el cual llamaremos Unicornio Bot. Un Unicornio Bot almacena el nombre del usuario actual, es decir, el nombre del usuario a quien debe saludar. Este nombre debe ser indicado al momento de la creación de un Unicornio Bot particular. La única acción que simularemos en esta ocasión será la de un saludo. Por lo tanto, el Unicornio Bot sabrá saludar. Para saludar, lo único que hace es devolver el mensaje. Por ejemplo, hola Edriel. Por otro lado, si se diera el caso de que el usuario actual desee cambiar el nombre que tiene guardado el Unicornio Bot para el saludo, este puede hacerlo, indicando el nuevo nombre que desee guardar. Se te pide, inciso A, realizar el planteamiento y solución y diagrama de clases. Inciso B, implementar el constructor que te permita crear objetos de tipo Unicornio Bot. Inciso C, implemente los métodos necesarios para el correcto funcionamiento del programa. Pues bien, aquí tenemos nuestro primer ejercicio.
¿Qué onda con los ejercicios? Si se dan cuenta, el ejercicio en sí se divide en dos partes. Todo el enunciado y particularmente lo que te pide. El enunciado es importante porque te describe un contexto, te dice qué datos, qué hace, qué tienes, todo eso. Sin embargo, de todo esto, si se dan cuenta, hay una parte que es relleno. Toda esta parte de aquí, por ejemplo, no me aporta nada. Me cuenta algo ya, pero no, a mí no me interesa. Realmente los datos relevantes son desde aquí, si se dan cuenta. Desde qué hace el unicornio bot, qué es un unicornio bot, cuál es su gracia. ¿No ve? Ahora, aquí hay algo interesante, que te dice, realiza el planteamiento de solución y diagrama de clases. ¿Qué es un diagrama de clases? Se estarán preguntando. Existen distintos tipos de diagramas que se utilizan para la representación de algún programa o algo que tú quieras crear, programar. Eso se llama diagrama de clases. Es decir, es un esquema visual de donde tú puedes ver qué entidades vas a tener, cómo se comunican, quiénes se comunican con quiénes, todo ese tipo de cosas. En nuestro caso particular, esto es lo más cercano al diagrama de clases que hemos visto. Bien, yo digo, tengo este contacto, bien bonito, ¿no ve? Pero para hacerlo de una manera un poquito más completa, vamos a hacerlo dentro de un Paint, ¿ya? Como les dije, tipos de diagrama existen, diagramas de clases, diagramas de estado, hay varios. Nosotros vamos a usar el de clase, pero vamos a hacerlo de una manera bien simple. No es el estándar UML como tal, sino es un diagramado bastante ad hoc, ¿ya? Empecemos con el diagrama de clases, ¿les parece? Para representar un diagrama de clases, ya que en este caso solo es una clase, nos vamos a crear ese rectangulito, ¿no ven? Este rectangulito de aquí. Listo, ya está, más aquí. Ese rectángulo vamos a dividirlo en tres, como habíamos visto en la presentación. ¿Ven esto de aquí? Este es el diagrama que corresponde a la clase perro, ¿no ves? Esto es todo lo que vamos a hacer. ¿Cómo empieza un diagrama de clases? Pues empieza desde el nombre. Este ejercicio, ¿qué me dice que tengo que crear? Es bastante obvio, te dice aquí mismo, ¿no? Si quieres crear objetos de tipo unicornio bot, ¿qué debería llamarse tu clase? Unicornio bot. Entonces, empezamos con el diagrama. El nombre de la clase, que se va a llamar unicornio bot. Unicornio bot. Listo. Esto está aquí al centrito para que se vea bonito. Ya está. Esto es el nombre de la clase. Por tanto, aquí queda. ¿Qué es lo que sigue a continuación? A continuación sigue lo que son los atributos. Por tanto, los vamos a ir listando. Aquí es interesante. En el diagrama de clases, para tener una idea simple y no complicarnos tanto, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Indicamos con un guión que el atributo es privado. Si yo quisiera algo público, como por ejemplo un método, lo indicamos con el operador más. ¿Ya? A futuro van a aprender que para el tipo de dato, para el modificador de acceso protegido, se utiliza un numeral. Por ahora solo es privado y público las cosas, así que mis atributos, como son privados, van a estar antecedidos por el guión. Ya digo, tengo un atributo que va a ser privado. ¿Qué tipo de dato va a tener? En este caso, ¿qué nos decía del unicornio bot? Nos dice que es como un asistente el cual nos saluda, nada más, nos sube la moral, ¿no? Nos hace recordar que existimos, nos saluda. Te dice, un unicornio bot almacena el nombre del usuario actual, es decir, el nombre del usuario a quien debe saludar. Eso es importante, ¿por qué? Te dice que esta entidad almacena el nombre, es decir, tiene el nombre, debe conocer el nombre. ¿Quién? El unicornio bot. Por tanto, esto es como una de sus características, saber el nombre de a quién va a saludar. Por tanto, para mí eso es un atributo. Entonces, como es un nombre, el tipo de dato debería ser string. ¿Qué se va a llamar mi atributo? Mi atributo se va a llamar nombre. En este caso podrías ponerle nombre usuario porque es un usuario que te está saludando. ¿A quién vas a saludar? No es tu nombre, no es de ti, sino es del nombre del usuario. ¿No ves? Nombre usuario. Listo. ¿Tengo algún atributo más? Veamos. Pues te dice, no. La única acción directamente se salta las acciones. Ya no te dice nada más sobre algo que tú tengas. La acción que tienes es la de saludar. Y te dice también aquí que podrías cambiar el valor del nombre. Pero eso sigue siendo una opción. Digo, una acción. ¿Por qué? Cambiar. Eso es un verbo. Te indica una acción. Entonces no es un atributo. Listo. Entonces yo digo, por ahora este es mi único atributo.
Si hay más, obvio, puede pasar, ¿no? Que a medida que programes vayas identificando más atributos. Pero eso, bueno, si se da, se dará cuando estemos programando. Por ahora, a la de mi parte de análisis, de descripción del problema, yo ya tengo lo que tengo que tener, que es esto, que es mi atributo, nombre de usuario. Listo, es el único que he identificado, por tanto digo, hasta aquí llegan los atributos. ¿Ya está? ¿Qué es lo que sigue a continuación? Lo que sigue a continuación es la lista de los métodos. Aquí es algo interesante porque algunos obvian el constructor o los métodos constructores, no lo ponen explícitamente. Sí podrías ponerlos, sí. En este caso, al siempre tener un solo constructor, no más de uno, nosotros no lo vamos a poner, aunque también deberíamos. De hecho, yo creo que deberíamos. Para que esté completo lo vamos a hacer, ¿ya? Vamos a iniciar esta parte de los métodos con el constructor. ¿Cómo es el constructor? Pues el constructor, nosotros sabemos lo siguiente. Sabemos que es público, por tanto, no indicamos que es público mediante un más. Que se llama, copia el nombre de la clase, UnicornioBot. En este caso, mi constructor va a recibir algún dato por parámetro. Veamos. Aquí te dice... Este nombre, el nombre que tú guardas, tiene que ser indicado al momento de la creación de un UnicornioBot particular. Por tanto, te dice, cuando estés creando objetos UnicornioBot, yo te voy a decir qué nombre vas a almacenar. Por tanto, sí, recibe un parámetro. Recibe un parámetro que es de tipo string, que es justamente el valor del nombre. Ya está. Para que esto no se vea feo, vamos a alargarlo así. Esto está un poquito grande, vamos a reducir un poquito. Ya está. UnicornioBot que recibe por parámetro un nombre. Y ya está. Lo primero que hacemos es el constructor. Ahora sí, vayamos con los demás métodos. El otro método que yo tengo es el método importante, ¿no? Del UnicornioBot, que te dice: la única acción que simularemos en esta ocasión será la de un saludo. Por tanto, el UnicornioBot sabrá saludar. Listo, con eso ya me ha dicho todo. Para saludar, lo único que hace es devolver un mensaje, por ejemplo, hola de Triel. Tengo un método que va a ser público, que me devuelve un saludo. ¿Qué tipo de dato es el saludo? Ahí me ha dicho, este tipo de dato, bueno, es una cadena de texto, por lo tanto es un string. ¿Qué se llama el método? Es bastante evidente, el método es una acción, por tanto se llama saludar. Este método recibe algo por parámetro, en este caso no recibe nada, porque ya sabe a quién va a saludar. Entonces esto se queda así. Listo, ya tengo descrito mi método. ¿Qué más tenemos? Pues veamos el ejercicio. Te dice, por otro lado, si se diera el caso de que un usuario actual quiera cambiar su nombre, puede hacerlo. Esto puede hacerlo indicando el nuevo nombre que desee guardar. Si se dan cuenta, esto es como un get. Esto es como un set, porque tengo que cambiar el valor de un nombre. ¿No ve? Pues podríamos hacerlo como un set. Sí, podríamos hacerlo como un set o como un método aparte que se llame cambiar nombre usuario. Pero hagámoslo como un set para variar. Normalmente igual van a ver que en algunos diagramas se omite indicar que tengo un método set o que tengo métodos get. ¿Por qué? Como les dije, esos métodos son protocolares, no son particulares de un problema. Entonces, en teoría, cualquier objeto, cualquier clase debería tener sets y gets. Por tanto, dicen, no es relevante indicarlo en el diagrama, ya que es algo que se supone. Es por eso que normalmente no van a ver que sets o gets se describan en un diagrama. Pero algunos sí, como les digo, varía mucho, depende de cómo te lo piden y demás. En nuestro caso, nosotros podemos poner que vamos a tener un método que no me devuelve nada y es un set. ¿Cuál es el set? El set nombre usuario. Set nombre usuario. Usuario. Que recibe por parámetro un valor. ¿No? String val. Ya está. Por ahora vamos a poner eso. Como les dije, normalmente los sets y gets no se los pone porque como son protocolares se supone que toda clase debería tener, pero en este caso lo vamos a hacer. Listo. Hasta este punto, si se dan cuenta, acabamos de terminar. ¿Qué cosa? Nuestra primera parte del ejercicio. Esa que nos decía, hace el análisis del problema y realiza su diagrama de clases. Listo. Aquí está.
Entonces, continuamos. ¿Cómo tenemos que continuar? Ya hemos hecho el diagrama de clases. Ustedes se preguntarán, ¿para qué hacemos el diagrama de clases? ¿Nos ha pedido solo por gana y gusto? ¿O realmente tiene algo relevante? Pues sí, obviamente tiene algo relevante. ¿Qué es lo que tiene de relevante? Si se dan cuenta, nosotros con esto tenemos el esquema general de cómo va a lucir al final nuestra clase. Si se dan cuenta, aquí es como si ya nos estaría diciendo qué es lo que quiere. Nos está dando el esqueleto. Nosotros sencillamente tenemos que ponerle código para darle funcionalidad. Y miren, vamos a programar en base a esto. Por eso es importante hacer primero esto. Vamos a dividir pantallas y vamos a iniciar este ejercicio que se llamaba Unicornio Bot. Unicornio Bot. Estoy creando la clase que se llama mi clase. Miren, ya estoy empezando a usar el diagrama. Mi clase se tiene que llamar Unicornio Bot. Unicornio Bot. Ok. Entro a la clase. Como siempre, este código que se autogenera a mí no me interesa. Ok, esto vamos a reducir para que esto entre aquí. Ya. Ahora sí. Vamos a borrar esto. Todo el código que se autogenera no me interesa. Ahora sí, inicia la magia. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues decimos, ¿qué atributos he identificado? He identificado uno, ¿no ven? He identificado un atributo que es privado, ¿ok? Miren, solamente estoy traduciendo lo que he hecho en el diagrama. Es privado, es de tipo de dato string y se llama nombre usuario. ¿Listo? ¿Algo más? No, por ahora nada más. ¿Qué es lo que sigue? Constructores. El constructor es público, que se llama Unicornio Bot. Ya está. ¿Qué recibe por parámetro? Recibe una cadena, recibe una cadena. Esto es string. ¿String qué cosa? Esto es string nombre. Listo. Abro bloque, cierro bloque. ¿Qué más tengo? Ojo, miren. Ahorita no estoy haciendo nada dentro del constructor. Solo estoy declarando el constructor. ¿Por qué? Primero me estoy basando en el esqueleto. Voy a construir el esqueleto. ¿Qué es lo que tengo? Como otro método, tengo otro método que es público. ¿Qué es lo que hace? Me devuelve una cadena, ¿ya? Y se llama saludar. ¿Listo? ¿Recibe algo por parámetro? No. ¿Listo? Abro bloque, cierro bloque. Lo dejo ahí. ¿Tengo algo más? Sí, tengo un método que es público. ¿Qué más? Es de tipo de dato void. Digo, su tipo de retorno es vacío. ¿Qué se llama? Es un set. Oh, es un set, nombre, usuario. ¿Listo? ¿Recibo algo por parámetro? Sí, un string val. String val. Normalmente yo le llamo valor. Ya está, nada más. Si se dan cuenta, lo único que he hecho ha sido, en base a mi diagrama, que es mi primer pensamiento con respecto a aquello que voy a modelar, yo he creado el esqueleto de la clase. No me he preocupado por qué va a tener, no. Yo digo, esto tiene que existir, va a existir. Por eso estoy definiendo mi esqueleto. Ya qué hace o cómo existe, cuestión aparte, eso vamos a verlo ahorita. ¿Listo? Entonces, esa es la primera parte. En base a su diagrama, ustedes siempre van a hacer eso. En el diagrama ya has pensado cuál es la estructura general, pues cuando estés codificando, copia esa estructura general, tradúcela. Y así, tal como está, como han podido ver, paralelamente ya hemos llegado a implementar o a declarar todos los atributos y métodos que va a tener. Ahora recién pasamos a la segunda parte, que es darle funcionalidad. Porque si esto intento compilar, no compila, ¿no ve? Entonces demos de funcionalidad. Empecemos con el constructor. ¿Cuál es la función de mi constructor? Construir cosas, ¿no ve? Suena redundante, pero siempre es importante recordar. Las únicas instrucciones que están dentro de esto son asignaciones. ¿Cuál es la asignación que voy a hacer? Como solo tengo un atributo, yo digo, mi atributo nombre usuario. Ahora le voy a asignar un nuevo valor. Quiero que almacenes, ¿qué cosa? Ese valor que me llegue por parámetro. ¿Qué se llama ese parámetro? Se llama nombre. Listo, ya está. Así de simple, ya tengo mi constructor. Siguiente método, el método saludar. ¿Qué nos decían de este método saludar? El método saludar te dice, aquí está, te dice, la única acción que simularemos es la de un saludo. Por lo tanto, el Unicornio Bot sabrá saludar. Nos dice, para saludar, lo único que hace es devolver un mensaje.
Por ejemplo, hola y el nombre a quien estás saludando. Pues bien, yo lo puedo hacer directo, lo puedo hacer escalonado. Ya que somos nuevos en esto, hagámoslo escalonados. ¿Cómo sería escalonado? Yo voy a tener tipo de dato string, porque es lo que tengo que devolver, que se va a llamar mi saludo. Mi saludo, ¿qué va a ser? Mi saludo va a ser lo siguiente, entre comillas, recuerden, la palabra hola, así con signo de admiración. No le pongo el inicial porque mi teclado está en inglés, no lo tengo, pero debería estar ahí. Hola, ¿qué cosa? Aquí dejo un espacio, mejor lo dejamos normalito. Hola. Y ahora, tengo que concatenar, ¿qué cosa? El nombre que yo quiero saludar. ¿A quién quiero saludar? En este caso quiero saludar al usuario. ¿Y dónde guardo su nombre? En mi atributo nombre usuario. Por tanto, yo puedo decir, el saludo es que la cadena hola concatenado con la variable, que en este caso es mi atributo nombre usuario. Listo, punto y coma. Mandamos a compilar. Aquí te dice missing return statement. Oh, cierto. ¿Qué estoy haciendo? Aquí solamente he declarado la variable que contiene la respuesta, pero no la he devuelto. Recuerden, cuando ustedes se comprometen a devolver un tipo de dato, la última línea de instrucción tiene que ser ¿qué cosa? Un return. ¿Return qué cosa? Retornas el valor o la variable que contenga el valor. O retornas la invocación de un método que te devuelve igual un valor. En este caso devuelvo una variable porque ahí está mi respuesta. ¿Qué se llama mi variable? Mi variable se llama saludo. Listo, ahora sí. Ahora he completado mi método saludar. Compilamos. En este caso, miren, la clase ya compila. ¿Por qué? Al declarar este método void, como no devuelve nada, no espera que hagas nada realmente y te dice, bueno, puedo existir sin hacer nada. Interesante, pero no lo vamos a dejar vacío. Sabemos que un void hace un cambio de estado interno, por tanto, tenemos que simular ese cambio. En los métodos set habíamos aprendido que es lo que hacen, cambian el valor de un atributo. En este caso, mi único atributo es esto y es el que voy a cambiar. Yo le digo, es el método set nombre usuario. ¿Cómo hago el cambio? Pues simple, nombre del atributo que se llama nombre usuario. Ahora va a guardar un nuevo valor. ¿Qué valor? Ese valor que me llegue por parámetro. Listo, nada más. Manda a compilar, la clase ha compilado, no hay errores de sintaxis. Todo bien. Ya tenemos nuestro primer ejercicio. Y hagamos la prueba. Vamos a salir. Aquí está. Hagamos la prueba. ¿Cómo hagamos la prueba? Vamos a ver dos maneras de hacer la prueba. ¿Listo? La primera es la que hemos visto toda la vida. Le vamos a dar clic derecho. Le vamos a dar, créame un nuevo unicornio bot. Nos dice, para crear un objeto, estoy esperando un nombre. Ok. Entonces, ¿qué se va a llamar el usuario? ¿A quién vamos a saludar? Este usuario que se llame Beatriz. Listo. Le damos OK. El objeto se ha creado. Si le doy clic derecho, tengo dos métodos. Uno que es saludar y otro que es cambiar el nombre del usuario. Si yo le digo salúdame, me devuelve un dato. Me devuelve una cadena que dice hola Beatriz. Genial, está funcionando. Si yo le digo cambia el nombre del usuario, imagínate que, no sé, Beatriz le presta su unicornio bot a su amiga y dice ahora quiero que me saludes a mí, a Juliet. Le doy OK. No me devuelve nada porque es un void, es un cambio de estado interno, pero si mando a saludar otra vez, ya no debería saludar a Beatriz. ¿A quién debería saludar? A Juliet. Y en efecto me dice, hola Juliet. Funciona, nuestro unicornio bot está funcionando. ¿Todo bien bonito? Sí, esto es nuestro primer ejercicio. Entonces ya habríamos concluido lo que nos pide estos ejercicios. Bueno, este ejercicio, sus 3 incisos. Bonito, ¿no? Pero ahora les decía, vamos a aprender cómo hacer la prueba igual, las clases que creemos o cualquier cosa a nivel código. ¿Por qué? Ahora lo que hacemos es usando la interfaz gráfica de BlueJ. Pero ¿cómo haríamos esto desde una otra clase? Como se debería técnicamente. Pues bien, nosotros podemos crear una clase. También podríamos crear aquí mismo algo, pero no, eso está mal. Nos vamos a crear una clase. Nuestra clase normalmente yo le llamo app. O esta clase se le llama main. Como ustedes quieran, ¿ya? Yo por protocolo lo voy a llamar main. De clase, esta es mi clase principal. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Todo lo que hago por interfaz lo voy a replicar, pero mediante el main. ¿Listo?
Aquí es donde es relevante entender lo siguiente. Cuando tú programas orientado a objetos, ¿qué es lo que haces? Pues tú describes o estás abstrayendo las ideas o las características de algo, ¿no ve? A ese algo tú sabes hacerlo nacer y sabes darle comportamiento. Pero ahora, aquí viene algo importante. Cuando tú declaras estas cosas, bueno, los datos que tú recibes, ¿qué hemos dicho? Los datos siempre me llegan por parámetro. Yo nunca les dije que vamos a recibir datos por teclado, ¿no ve? Eso es diferente, muy diferente. ¿Ok? Vamos a aprender que los objetos interactúan entre sí y su interacción se hace mediante los métodos. Es decir, se hablan invocando métodos de uno del otro. Es interesante, ¿ya? Pero los datos justamente que se mandan es por parámetro, porque ellos no saben de teclado. Pero ahora vamos a ver que desde nuestro método main, desde nuestra clase y futuro método main, sí vamos a usar explícitamente el teclado mediante la clase scanner, pero vamos a ver la diferencia, ¿ya? Aparte de eso, siempre les dije que lo que nosotros hacemos es retornar valores, retornar. Nunca les dije imprimir, nunca les dije mostrar. ¿Por qué? La impresión o cuando alguien te muestra algo es mira, pero no es tuyo. Pero cuando te devuelven un dato es toma el dato, aquí está tu dato. Entonces vamos a aprender igual esa sutil diferencia entre mostrar y retornar, ¿ya? Pero lo que quiero que entiendan, los ejercicios, lo que te piden y todo un problema lógico de un negocio, siempre es esto. Siempre va a ser es código que recibe datos, que devuelve datos. Pero ahora, las maneras de presentar dichos datos o de recibir esos datos están en otro lugar, ¿ya? Y eso es lo que vamos a ver. Esto siempre es la parte lógica. Eso es a nivel lógico. Pero ahora veamos, ¿cómo yo puedo hacer la prueba de esta clase de esta otra clase? ¿Ya? O bueno, de la manera en que se debería. Como siempre, el código que se autogenera a mí no me interesa. Yo lo borro, todo se borra. Claro que sí, se borra todo esto. ¿Qué es lo que hago aquí? Como solamente quiero ejecutar, como quiero empezar a crear objetos de las clases que yo he descrito, voy a tener un solo método. ¿Cuál es ese método? Va a ser un método público, va a ser un método estático, porque le va a pertenecer a la clase. Yo no creo objetos de main, no. El main ejecuta. Entonces va a ser estático, no me devuelve nada, y es el método, al ser el único, es el método principal. Se va a llamar main. Por protocolo. El método main es el método de acceso, es el punto de acceso a una aplicación Java. Ya esto es por protocolo. Por tanto, por parámetros puedes recibir argumentos. Esto es un array de tipo string que se llama args. ¿Listo? String args. A veces se llaman arg, a veces se llaman args. Esto es un nombre al final. Podrías llamarle dragón, sigue funcionando, ¿no? Pero por protocolo se llama arg o args. ¿Listo? Entonces ya tengo esto. ¿Qué más? Esto tal vez a veces van a ver que esto ponen así, con 3 puntitos. Miren, igual compila. A ver, no, aquí no está compilando. Hay algo, me acuerdo algo sobre los 3 puntitos. No me acuerdo qué tipo de definición era esa. Que es interesante igual, pero esto de eso de la notación de los 3 puntitos voy a hablar mañana, ¿ya? Voy a ir a buscar un ejemplo bonito. Pero alguna vez van a ver quizás ahí. Creo que era así. Creo que era string, args, ya. A ver, voy a ir a recordar esos 3 puntitos. Pero alguna vez igual van a ver que un método main puede tener eso. Pero volviendo al punto, esto es protocolo. ¿Ya? Por protocolo dices, puedo recibir por parámetro un array de argumentos. Y esto lo recibo en un array de tipo string. Ya. Pero lo que nos interesa a nosotros, ¿qué hace este método main? Este de método main, o dentro de este método main, lo que nosotros vamos a hacer es lo siguiente. Todo lo que hacemos por interfase, lo vamos a hacer esta vez por código. Para empezar, quiero crear un objeto de esta clase. ¿No ve? ¿Y yo cómo hacía eso? ¿Se acuerdan? Imagínense, clic derecho y miren qué es lo que aparecía. Nos decía new, unicornio bot, algo. Miren, si yo le hago clic, me dice, estás por crear un objeto. ¿No ve? Vamos a hacer lo mismo, pero a nivel código. ¿Cómo se hace eso a nivel código? Pues de la siguiente manera. Cuando tú quieres crear un objeto de alguna clase, tú dices, ¿qué tipo de dato va a ser tu objeto? El tipo de dato es el nombre de la clase. En este caso es de tipo unicornio bot. Ya está, ese es el tipo de dato. Ponle nombre a tu variable.
En este caso, que sea mi objeto 1, o nuestro unicornio 1, unicorn 1. Listo. Ahora, esta es la variable. Yo ahora la tengo que inicializar, la tengo que crear el objeto y guardarlo en esta variable. ¿Cómo hago eso? Asignación, y va a ser la misma línea que hemos visto toda la vida, esta de aquí. Palabra reservada new. ¿Por qué? Ahora vamos a aprender qué es esta palabra reservada new. La palabra reservada new ya la habíamos visto cuando estábamos viendo los arrays, si se acuerdan, ¿no ven? ¿Y qué es lo que hacía? La palabra reservada new lo que hace es dos cosas. Uno, reserva espacio en memoria para la creación de un objeto. Dos, antecede la invocación del constructor, ¿no? Justamente está por invocar al constructor de un objeto. Entonces eso es lo que hace la palabra reservada new. Entonces, después de la palabra reservada new, ¿qué viene? El constructor de la clase. ¿Qué constructor tenemos? Pues si se dan cuenta, si cuando yo daba clic derecho, mi constructor, ¿qué se llama? El constructor copia el nombre de la clase. Por tanto, el constructor se llama unicorniobot. Pero ojo, esto es como un método, ¿se acuerdan? Puede tener paréntesis. En este caso, ¿el constructor recibe parámetros? Sí, recibe un parámetro, miren. Si yo intento crear, me dicen, antes de crear, ojo, para invocar el constructor necesitas darme un parámetro, que es el nombre. Entonces, entre paréntesis, yo le doy un valor, que va a ser justamente con el que quiero que nazca. Digamos, yo a este unicornio le voy a decir, quiero que saludes a quién. Pues el ejemplo que habíamos visto, quiero que saludes a Beatriz. Entonces, el parámetro que le llega va a ser Beatriz. Listo, ya está. En esta primera línea acabamos de crear un objeto y guardarlo en una variable. Esta línea de aquí es equivalente a hacer esto. Es lo mismo que hacíamos aquí. Miren, lo mismo, estaba invocando al constructor, estoy por crear un objeto y le digo que sea Beatriz, ok. Es lo mismo, es equivalente, pero esta vez lo hemos hecho mediante código. Ok, ¿qué es lo que hacíamos después cuando el objeto ya existe? Pues si yo le doy clic derecho, puedo invocar alguno de sus métodos, ¿no ve? Por ejemplo, podría invocar al método saludar. Y aquí me retorna un valor, siempre recuerden, retorna un valor, que en este caso es la cadena, que es hola Beatriz. Ahora hagamos lo mismo por aquí. ¿Ya? Aquí, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a tener una variable que va a ser un string, que justamente es el saludo. ¿El saludo de dónde viene? De invocar un método. ¿Cómo invoco un método? Simple. Nombre del objeto, en este caso se llama unicorn1. Unicorn1. Punto. Este punto es para una de dos. O accedes a un atributo o invocas un método. En este caso estamos por invocar un método. ¿Qué método quiero invocar? El método que quiero invocar El método que quiero invocar se llama saludar. Entonces yo digo, unicorn1, quiero que invoques a tu método saludar. Como es un método, paréntesis. En este caso no recibe parámetros, punto y coma. Listo, nada más. Esto de invocación a métodos lo habíamos visto a grandes rasgos cuando estábamos repasando las cadenas, ¿se acuerdan? El método length, el método charat, y habíamos visto incluso en la API de las estructuras, métodos como el método sort, el método... ¿Qué era un método? Es una acción que le pertenece a una clase o a un objeto, ¿no ve? En este caso aquí está, mi objeto unicorn1 está invocando a su método saludar. Pero miren, aquí va a pasar algo curioso. Si yo compilo, la clase ha compilado, todo normal. Si intento hacer la prueba, pero miren, main, como es un método estático, lo puedo invocar directamente. Esto lo dejo así, ok. Pero no ocurre nada, no me han retornado nada, ni siquiera me están mostrando nada. ¿Por qué? Si ustedes se dan cuenta, yo he creado la variable, pero no he retornado ese valor. ¿Por qué? Porque no puedo, este método no me retorna nada. Entonces, ¿cómo yo sé que esto esté funcionando de verdad? Para verificar eso, vamos a imprimir, recién aquí, vamos a mostrar visualmente el contenido de una variable. ¿Cómo hago eso? De la siguiente manera. Usamos el system.out.print. Esta es la salida estándar de Java para mostrar cosas por pantalla. ¿Listo?
¿Qué es lo que yo quiero hacer? No se compliquen mucho intentando entender qué es todo esto. Son cosas de Java. Ustedes entiendan que esto te sirve para imprimir cosas. ¿Qué cosa quiero imprimir? Entre paréntesis le dices aquello que quieres mostrar. ¿Qué quiero mostrar yo? El contenido de mi variable saludo. Entonces le digo, anda a imprimir el contenido de la variable saludo. Listo. Punto y coma. Esto de imprimir se lo entiende como mostrar por pantalla. ¿Ya? No crean que es imprimir de impresoras, por si acaso. Ese print, entiéndalo como mostrar por pantalla. ¿Ya? Listo. Si yo compilo, vuelve a compilar. Todo normal. Hagamos la prueba. Clic derecho, es un método estático. Lo dejo así. Le doy OK. ¡Sorpresa! ¿Qué es lo que ha pasado? Miren aquí arriba, parte superior izquierda. Se ha abierto un cuadro medio raro. Si yo lo extiendo, tararán, tararán, ¡voilá! ¿Qué es lo que hay ahí adentro? Me acaban de imprimir por pantalla un mensaje. ¿Qué es ese mensaje? Hola, Beatriz. Ahora, con esto quiero que se den cuenta la diferencia entre imprimir algo, que es lo que hace mi método main, porque cuando obtiene un valor, recuerden que el método saludar te devolvía un valor, por tanto ese valor tú lo podías guardar en una variable. Y ahora lo que hago es mostrar el contenido de esa variable. ¿Cómo lo estoy mostrando? Por pantalla. ¿Y cómo es mostrar por pantalla? Pues aquí me salta en la terminal el contenido de esa variable. Ojo que esto es muy distinto a retornar un valor. ¿Han visto que cuando retornamos valores, la interfaz del BlueJ es que nos da un cuadrito diciendo esto te ha retornado? Pero esto solo lo hace BlueJ, porque en otros IDs les dije eso, no pasa nada. Eso es a nivel lógico. Ahora recién estamos viendo como una manera de presentar un resultado es imprimiéndolo por pantalla. ¿Listo? Hasta aquí entonces quedaría la clase de hoy. Mañana, día miércoles, nos vamos a dedicar a resolver ejercicios. Estimo y quisiera poder hacer 2. Y ya jueves y viernes pasamos a al siguiente punto, que ya sería herencia y polimorfismo. ¿Listo? Pero espero que les haya quedado claro. Esto lo voy a subir, lo voy a actualizar a nuestro repositorio, por si acaso, para que vayan viendo. La práctica lo voy a subir. Recuerden, la práctica pueden así ir haciéndolo si es que gustan. Ya saben, no hay defensa de las prácticas para que practiquen. Su defensa va a ser el último día de clases, como les dije. Ya no va a haber defensas individuales, o sea, ya no va a haber defensas por tema, sino va a ser una única. Justamente, ¿no? Como les decía, para no perjudicarles, muchos justos días de defensa carecían de tiempo, así que es mejor que todo se centralice en un solo día, ¿no? Son 5, cada uno va a tener 20 minutos para demostrar su conocimiento. Listo. Dejo de presentar. Ahora sí. Eso sería todo. Dejo igual de grabar.